¿Por qué siempre vuelves a quien te rompe? No vuelves porque lo amas. Vuelves porque algo dentro de ti no sabe soltarlo. Y esa es la verdad que más cuesta mirar de frente. Porque desde afuera parece simple. Si te hace daño, aléjate. Pero desde adentro no es simple. Desde adentro es un conflicto entre lo que entiendes y lo que tu sistema emocional aprendió a tolerar. Te rompe, te hace daño, te hace sentir que no eres suficiente. Y aún así, cuando vuelve, tú también vuelves. Como si una parte de ti se desconectara del dolor anterior. Como si el pasado perdiera peso en presencia del alivio. Pero no es olvido, es condicionamiento emocional. No es amor, es un patrón, un circuito que tu mente ya conoce demasiado bien. Porque tu cerebro no está evaluando la relación como buena o mala, la está evaluando como familiar o desconocida. Y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. Y aquí es donde todo empieza a volverse más profundo. Tu mente no se engancha a la persona, se engancha a la dinámica, a la montaña rusa emocional. Perder, esperar, sentir vacío, recibir atención, sentir alivio, creer que todo cambió y repetir. Y con el tiempo, ese ciclo deja de sentirse como algo inestable y empieza a sentirse como normalidad emocional. Porque el cerebro humano no solo aprende por placer, aprende por repetición emocional. Y si lo que se repite es dolor con alivio intermitente, eso se convierte en referencia de vínculo. Y aquí es donde ocurre la trampa más fuerte. El dolor constante no es lo que te atrapa. Lo que te atrapa es la salida del dolor. El momento en que vuelve. El momento en que cambia. El momento en que parece que ahora sí. Ese instante no se siente pequeño. Se siente enorme. Porque no estás reaccionando al presente, estás reaccionando a la liberación de tensión acumulada. Y por eso vuelves. No porque todo esté bien, sino porque por un momento deja de doler. Y ese dejar de doler, tu mente lo registra como conexión. Pero no lo es. Es alivio después de ansiedad. Y ese alivio es químicamente potente, porque el cerebro libera dopamina no solo con placer, sino con la expectativa de que el dolor terminó. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere aceptar. No te estás enganchando a la persona. Te estás enganchando a la transición, al cambio, al regreso, al contraste. Y por eso el amor estable te parece extraño. Porque tu sistema nervioso no fue entrenado en estabilidad, fue entrenado en intensidad intermitente. Entonces empiezas a hacer algo sin darte cuenta. Confundes intensidad con conexión. Confundes ansiedad con importancia emocional. Confundes alivio con felicidad. Y poco a poco tu criterio cambia. Ya no preguntas, ¿esto me hace bien? Empiezas a preguntar, ¿y si esta vez sí cambia? Y ahí es donde se rompe la claridad. Porque ya no estás viendo la relación. Estás viendo la posibilidad de que la relación se arregle sola. Y esa posibilidad se vuelve más importante que la realidad. Y mientras más tiempo pasas ahí, más se distorsiona todo. El dolor deja de ser una señal de salida y empieza a ser algo que justificas. No es tan malo. Cuando está bien es increíble. Solo es una etapa. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no evalúa lo que vive, sino lo que espera que cambie. Pero aquí está lo más fuerte de todo esto. No vuelves porque esa persona sea única. Vuelves porque tu mente aprendió que el amor es inconsistente. Y cuando algo inconsistente aparece como conocido, lo persigues. Y hay algo aún más profundo. No vuelves solo a la persona. Vuelves a la versión de ti que existía cuando esa persona te daba atención. La versión que se sentía suficiente. La versión que se sentía elegida. La versión que respiraba cuando recibía un mensaje. Y cuando se va, no solo pierdes a alguien, pierdes esa sensación. Y por eso duele tanto. Pero aquí viene la verdad más incómoda. No estás intentando recuperar a esa persona. Estás intentando recuperar cómo te sentías cuando esa persona te validaba. Y por eso el ciclo se repite. Porque no estás resolviendo una relación, estás intentando llenar una sensación interna que nunca dependió realmente de la otra persona. Y así se forma el patrón. Te vas, duele, vuelves, alivio, repite,
desgaste, confusión. Y cada repetición no te acerca a la claridad, te aleja de ti. Porque mientras más vuelves, más normalizas el dolor. Y mientras más normalizas el dolor, más pierdes tu estándar emocional. Hasta que llega un punto donde ya no sabes si lo que vives es amor o solo costumbre emocional. Y ese es el punto más peligroso, cuando ya no te preguntas si deberías irte, sino cómo hacer que funcione algo que ya te está rompiendo. Pero aquí está el cierre que cambia todo. No vuelves porque lo amas. Vuelves porque no te has elegido a ti todavía. Y cuando por fin entiendes eso, no duele solo la persona. Duele la versión de ti que aceptó quedarse donde no era suficiente. Y si esto te hizo sentido, no es casualidad. Es porque por primera vez no lo estás justificando, lo estás viendo. Verdad incomoda. No estás atrapado por alguien. Estás atrapado en una versión de ti que no sabe dejar ir. Y esa es la parte que nadie quiere mirar de frente. Porque es más fácil pensar que el problema es la otra persona, que aceptar que el patrón viene de dentro. Y mientras no cambies eso, vas a seguir repitiendo la misma historia, con diferentes caras, mismo inicio, misma intensidad, mismo enganche, mismo final. Solo cambia el nombre, pero la sensación es la misma. Porque no es la persona la que define el ciclo, es tu forma de vincularte a lo que sientes cuando alguien aparece. Y ahí es donde todo se vuelve más claro. No estás eligiendo personas, estás repitiendo estados emocionales. Estados de ilusión, estados de ansiedad, estados de validación, estados de pérdida, estados de regreso. Y tu mente interpreta ese ciclo como amor. Pero en realidad, es aprendizaje emocional repetido. Un patrón que tu sistema nervioso ya reconoce, aunque te esté destruyendo. Y por eso cuesta tanto salir. Porque no estás soltando solo a alguien. Estás soltando una identidad emocional que ya conoces. Una versión de ti que espera, que aguanta, que justifica, que se adapta, que se conforma con momentos intermitentes de alivio. Y mientras esa versión siga dominando, vas a seguir entrando en relaciones que se sienten familiares, pero no sanas. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque el problema no es solo a quien amas. Es lo que estás dispuesto a tolerar para no sentirte solo, insuficiente o vacío. Y esa tolerancia va moldeando tu vida emocional sin que lo notes. Primero, bajas estándares. Luego justificas. Después, normalizas. Y al final, te adaptas a lo que antes te dolía. Y lo más peligroso es esto. Cuando te adaptas al dolor, dejas de verlo como señal de salida y empiezas a verlo como parte del amor. Pero el amor real no te pide que te abandones. No te pide que te confundas. No te pide que te esperes. No te pide que te reduzcas. El amor real no te hace dudar de ti mismo todo el tiempo. Y cuando por fin entiendes esto, ya no estás mirando a la otra persona. Te estás mirando a ti. Y ese es el verdadero punto de quiebre. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me hicieron esto? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué lo toleré tanto tiempo? Porque ahí empieza el cambio real. No cuando alguien se va, sino cuando tú decides no repetirte más. Y si esto te dolió, es porque es verdad. Sígueme si quieres dejar de caer en lo mismo.